Buen día, espero le esté pasando excelente. Bienvenidos nuevamente a esto que se llama Hablemos. Por acá Álvaro Carrero les saluda y les brinda un fuerte abrazo. El día de hoy vamos a estar platicando con Lina, la cual pues nos va a mencionar un amplio aspecto en el área del Reiki. Muy interesante, así que bueno, vamos a esperar a que se conecte por allí. La página de ella es Alma Valiente, por allí ya llegó, le enviamos la solicitud. Saludos a todos. Y iniciamos, ¿ok? Bruno, un fuerte saludo. Esperar a que se conecte Lina y comenzamos. Hola, Hola Lina, buen día, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Excelente, muy alegre de tenerte por aquí y que nos compartas conocimiento sobre esta área del Reiki, que de verdad es muy interesante. Eso sí, yo también estoy muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes acerca de este tema que de verdad que nos aporta demasiado en nuestra vida. A mí me ha aportado demasiado en la mía y sé que en la vida de otras personas también. Así es, sin duda alguna, Lina. Pues ya una pequeña introducción sobre lo que es el Reiki, para qué sirve y demás, y iniciamos como tal la temática, ya que pues hay muchas personas que no saben qué es. Claro que sí, comenzamos entonces ya. Sí, iniciamos. Ok. Bueno, entonces, Reiki lo que busca es la sanación del cuerpo físico, mental y emocional. ¿Sí? Así es. La terapia de sanación por imposición de manos, pero es algo que se puede dar, bien sea o presencial o a distancia. Decir, una persona que esté en otro país, yo le puedo perfectamente hacer una terapia de Reiki. Entonces, como me Excelente. decía antes, se busca es como esta sanación de todos los cuerpos sutiles, el físico, el mental o el emocional. Trabaja todo. Trabaja desde la parte energética tanto como en las personas, como en los animales, las plantas, ya que todo Wow, es compuesto de energía. Albert así Einstein, es. hace ya pues muchos años, él descubrió que todo está compuesto de energía. El Reiki trabaja es esa parte energética. Voy a hablar un poquito como de la historia del Reiki, de dónde viene, como para más o menos Excelente. implementar esta introducción. El Me Reiki parece nació perfecto. con Mikao Usui. Ya Ok. había varios maestros, existieron varios maestros como Jesús y Buda que practicaban este Así tipo es. con imposición de manos. Pero entonces se había como perdido con el pasar del tiempo. Mikao Usui en Japón hace aproximadamente 100 años, a través de, pues luego como de una crisis financiera, él se interna en un monasterio zen. Así como, o sea, muchas personas después de como un episodio, una noche oscura, que empiezan a buscar este tipo de lo espiritual, de la existencia, bueno. Entonces él se internó en este monasterio y él buscaba la Ok. iluminación. Se decía que en 3 años él lograba la iluminación. Luego de que pasaron estos 3 años, él no logró esta dicha iluminación, entonces le dijeron que hiciera una meditación de 21 días. Entonces, él efectivamente realizó una meditación de 21 días y en el día número 21 él adquirió la iluminación. La iluminación entonces, ¿qué fue? Que le llegaron unos símbolos, los llamados símbolos Reiki, con los cuales son unos símbolos con los que podemos potencializar, trabajar la parte emocional, trabajar a distancia. Es con lo que trabajamos pues como el Reiki, entonces le llegaron estos símbolos, esta sabiduría y aparte de eso también el cómo transmitir esta información e iniciar a otras personas. Entonces él lo Excelente. escribió en una iluminación, o sea, la sabiduría también es una energía, es Claro. como Ok. el primer médico quien le enseñó, ¿sí? Esa Entiendo. sabiduría se encuentra en el universo, es una energía que simplemente encuentra quien la canalice y la materialice en este mundo. Entonces, así como en algún momento sucedió con el primer médico, en este caso sucedió con Mikao Usui, que fue ese canal que volvió a traer, a materializar esa energía aquí en nuestro mundo
y simplemente le dieron también la información de cómo iniciar a otras personas. Ok, Entonces, eso es pues como lo que hacemos con el Reiki, básicamente es trabajar con la energía. ok, excelente. Lina, ¿cómo te llamó la atención esta área del conocimiento? Porque sabemos que el Reiki pues no es algo nuevo, que se inventó o que es una carrera que está estipulada por institutos de educación, sino que es más bien como una rama de la sabiduría que nos ha dejado de enseñanza pues diversos maestros, en este caso pues lo que tú mencionabas anteriormente. Pero ¿cómo llegó a ti el Reiki? ¿Cómo llegó a interesarte? ¿Cómo llegaste a adentrarte más en este mundo y demás? Ok, bueno, hace ya, no sé, como 10 años que mi papá se Sí. inició como Reiki, o sea, el Reiki llegó a su vida, llegó a mi familia. Eh, eh, Mi papá es Reiki, mi hermanita la iniciaron bebé, eh, mi tío, mi abuela, entonces yo, de la familia. pues sí, yo dije, wow, yo quiero. Cuando yo pues empecé a conocer de esto, yo dije, ay, yo quiero. Pero fue como hace 2 años que yo realmente ya empecé, me inicié en Reiki, Decidí. comencé con esto. Se dio a través de una crisis emocional, yo sufría de depresión, entonces empecé a cuestionarme muchas cosas de la vida, empecé a buscar cómo salir como de esa noche oscura y ahí fue que, bueno, me inicié en Reiki y ahí empezó también como mi despertar. Digamos, nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿sí? Nosotros ya somos espirituales. Estamos acá en este mundo viviendo una experiencia humana, es decir, viviendo emociones de tristeza, frustración, felicidad, un montón de emociones que es lo que nosotros como humanos podemos vivir. Entonces yo tuve como esta crisis y empecé a buscar inicialmente el Reiki. También soy comunicadora animal. Y, Interesante. sí, y también manejo lo que es el coaching angelical. Entonces, todo esto lo complemento en las terapias. El Reiki, por ejemplo, yo lo implemento también en la comunicación con animales. Entonces, yo puedo hacer una comunicación con ellos, ver por qué, porque a ver, todo está muy relacionado. Los animalitos también están muy unidos a nosotros, Entrelazado, así es. pero muchas de las enfermedades de ellos tienen que ver con cosas de nuestra mentalidad, tienen que ver con cosas nuestras. Entonces, con el Reiki se busca como también buscar esta armonía en estos seres y que su calidad de vida y obviamente también la de sus humanos mejore. Entonces, ya he unido como todas estas terapias para Ok. el bienestar como en las personas, pero inicialmente fue como buscar como mi camino, como mi despertar. Excelente que haya sido así. Lina, mencionaste que se había iniciado casi la mayoría de tu familia y mencionaste que también tu hermana a muy corta edad. Esto es interesante porque la gente no sabe, pues en realidad, a qué edad se puede iniciar, cómo se puede comenzar a adquirir este conocimiento, a desarrollarlo e incluso a compartirlo, porque sabemos ya después de que es parte de nosotros el ser Reiki, pues lo que se viene en adelante ya es un mundo de posibilidades porque nos anclamos a ayudar a otras personas, a compartir este conocimiento y desde una u otra manera a desarrollarnos a nosotros mismos como tal, ¿no? ¿A qué edad en específico se puede iniciar o cómo puede una persona iniciar en esto? Se pueden desde bebés. Hay personas que inician a sus hijos desde bebés. Mi hermana desde bebecita la iniciaron en este del Reiki. Simplemente le ponen los símbolos y ya después cuando ya son adultos simplemente es aprender la técnica porque Mikao Sui lo hacía de una forma muy natural, pero entonces él luego tuvo unos discípulos y uno de ellos fue un médico. Gracias a este médico, porque mi cabo solo estuvo 4 años con esto del Reiki, luego murió. Este discípulo fue el que logró mantener el Reiki vivo. Entonces, él nos enseña, él fue el que como puso las imposiciones de manos, pues cómo deben de ir las posiciones de las manos para las personas que de pronto no son tan intuitivas. Entonces,
pero igual la energía está, los canales están abiertos, lo que hacen un maestro Reiki es abrir los canales. Aquí hay algo pues como una recomendación personal y es que a veces Ok. vemos que iniciación de Reiki online. La verdad no sé cómo lo harán, pero eso es algo que debe de hacerse presencialmente porque se maneja una energía. La terapia sí se puede hacer a distancia, pero la iniciación sí es Ujú. recomendable hacerla eh, presencial. Entonces, lo que hacen es abrir nuestros canales energéticos y ya es aprender a manejar cómo podemos implementarlo, cuáles son las posiciones Ujú. que podemos hacer. Así es, Lina. Quiere Una, y qué persona es apta, porque es que a veces ok. pensamos que es que los dones están solo para un determinado, pues para determinadas No, personas sí, Lina. y todos poseemos todos los dones, simplemente que no los recordamos. Entonces lo que se hace es recordarnos eso que ya sabemos, lo que olvidamos y bueno, simplemente enseñárnoslo cómo a utilizar. Así es, sin duda alguna. A veces nos pasamos la vida dormidos y no nos despertamos en ciertas ocasiones y desarrollos personales, ¿no? Sabes que es interesante, Lina, porque quisiera saber cómo desarrollas tú en el ámbito de ayuda o de rehabilitaciones o de terapias a distancia o ya sea personal. ¿Cómo ¿Cómo? desenvuelves esto? Bueno, esto lo único que se requiere es como que la persona esté en un lugar calmado. Ok, Cuando se hace presencial, entonces la persona está en completa relajación, acostada, y se le imponen las manos. Y también podemos detectar, pues como intuitivamente, a veces las personas no saben que tienen un problema como en algún órgano y a veces ok, con el Reiki se puede entonces como detectar esto. También me parece. armonizar los centros energéticos, lo que llamamos chakras. Entonces Ujú. se hace esa armonización, se hace esa limpieza y el Reiki simplemente a veces así no sepamos cuál es la sanación que debe de darse, se da, o sea, el Reiki sabe dónde debe trabajarse. Cuando es a distancia, entonces sencillamente se hace nos dan una foto, Ok, el nombre completo y ya simplemente que la persona esté completamente relajada durante aproximadamente 40 minutos que dura la sección y ya entonces se le envía la energía, porque es que la energía, yo no necesito tener a alguien acá al frente o ver a esa persona para por enviarle supuesto, energía. ¿Sí? La energía viaja, igual que con la comunicación con animales. Yo no es que yo vea al animal acá de frente y ya esté hablando con él. Simplemente lo hago, es decir, lo hago a esa distancia 100%. Y el animal puede estar en otro país y sencillamente se va a tener igual, pues se va a tener muy buen resultado en la comunicación, porque la energía no conoce como límites pues de distancia ni nada de eso. así es, sin duda. Lo interesante del Reiki es que creo que es lo que nos deja de enseñanza como tal, el proceder de una vida sana como tal y de rehabilitaciones sanas, de predisposiciones ya sea con áreas de rehabilitación, incluso puede armonizar ciertas partes del cuerpo. Si hay deficiencias, como tú acabas de decir, de órganos, también se puede llegar a optimizar esto y mejorarlo progresivamente y se nota porque ha sido así a lo largo de la historia. Y creo que es muy importante resaltar este tema, Lina, porque resulta de que a nivel mundial tenemos muchos avances, pero resulta de que los avances, tanto médicos como educativos, pues están un poquito arraigados a que nos ayudan en cierta parte, pero lo que estamos agregando a nuestro cuerpo o a nuestro estar de vida son químicos, es conocimiento mal adquirido, desarrollo de malas actividades, desarrollo de malos hábitos. Y creo que esta es una parte fundamental del Reiki porque aparte de nutrirnos, también nos enseña qué es en realidad la vida, ¿no? Sí, mira, y quería pues como aportar algo con respecto a esto. Y es que yo estoy convencida de que las enfermedades son 100% emocionales. Las enfermedades no existen. Eso lo aprendí con el libro Comunicaciones con Dios, Ok, Conversaciones con Dios, perdón.
en donde un hombre tenía comunicaciones con Dios y iba anotando todas las preguntas que le iba haciendo. Dios le decía a este hombre que las enfermedades no existen. Las enfermedades las creamos nosotros, con los malos hábitos, las malas Así es. alimentaciones y con los pensamientos. ¿Qué pasa? Lo que yo pienso se vuelve una emoción. Luego esa emoción, o sea, es decir, no sé, yo pienso en la escasez. Esa escasez me genera una emoción de tristeza, de preocupación. Tal cual. Luego, esto se va a manifestar en mi cuerpo, en alguna dolencia, en alguna incomodidad, lo cual si no es atendida esta emoción, porque es normal, o sea, como humanos es normal que tengamos ciertas emociones, ¿sí? Sin duda alguna. Para eso vinimos y de eso aprendemos. Pero lo que no está bien es no, como que no trabajar esas emociones, ¿sí? Cuando no las trabajamos, ellas se convierten en enfermedades. Por ejemplo, un cáncer en la parte estomacal está muy relacionado con la emoción del resentimiento, la falta de perdón. Un tumor acá, o sea, mi maestra, por ejemplo, le detectó a Ok. alguien que estaba iniciando un tumor, esta persona ni siquiera sabía de esto, simplemente este chakra estaba en desarmonía y ella le dijo, porque trabajamos de la mano con la parte médica, ¿sí? No es de que, ay, no te tomes Claro. esos medicamentos, no, sigue con la parte médica, pero eso es un complemento que está avalado, pues ya como un complemento a la medicina. Entonces, ella simplemente dijo, ve al médico, le hicieron exámenes y está iniciando un tumor. Y se debía, en la parte emocional, se debía a que era un joven que no se comunicaba muy bien con sus padres. Este chakra se maneja mucho lo que callamos o lo que transmitimos y comunicamos mal. Así es. Entonces, mira cómo esta emoción y estos actos le estaban desencadenando en una enfermedad. Entonces, no es muy importante mirar qué es lo que estamos pensando, qué es lo Así que es. sentimos. Está bien sentir tristeza, está bien sentir ira, pero ¿cuánto tiempo estás guardando ese sentimiento en tu cabeza, en tu cuerpo? En algún momento él simplemente se va a manifestar de otra forma. Entonces lo que hace la medicina es con los medicamentos para el dolor o para controlar, pero Así realmente es. no han ido a la raíz. Al no ir a la raíz no hay una sanación. Por ejemplo, yo he sido muy sana, pero he sufrido el colon y a mí nunca, ay no, te vamos a quitar esa enfermedad del colon. Nunca, me mandan medicamentos para controlar. Con el Reiki, lo bonito es que a pesar de que las emociones causan estas enfermedades, con el Reiki no hay necesidad de saber qué es lo que generó esta enfermedad, sino que el Reiki mueve la energía y hace la sanación desde adentro. Entonces yo, por ejemplo, empecé a hacerme terapia de Reiki y la verdad es que, o sea, en la parte del colon mejoré en un 80%. Para las Genial. migrañas es súper bueno, o sea, es súper bueno para los dolores. Las personas, por ejemplo, que están en procesos de cáncer, entonces para que les vaya mejor como en las quimioterapias, en sus dolores, Sí. ¿sí? Entonces, tuve una persona pues con cáncer a la cual con el Reiki le ayudé mucho en esta parte de los dolores, ¿sí? De cosas que hay veces ni siquiera la medicina de pronto le mandaban un medicamento y no le controlaba y el Reiki sí le disminuía el dolor. A veces no. A ver, lo que pasa es que nosotros pensamos que la sanación es curación, ¿sí? El Reiki sana. A veces la sanación puede ser también la muerte, porque lo que realmente se Así está es. sanando es el alma. El alma, entonces, el cuerpo, esto simplemente es un vestido, yo creo en la reencarnación, es un vestido que yo me pongo en cada vida que yo llego, me pongo un vestido. Y ese Ok. vestido yo lo dejo y mi alma continúa su Tu proceso camino. y luego vuelve a encarnar en Reencarnación. el mundo, ¿sí? Entonces, a veces la sanación simplemente se da del alma.
Entonces, en algunos casos, la persona de pronto no le sirvió, en este caso de cáncer, no le sirvió había veces que le quitaba el dolor y había veces que no, pero estaba bien, yo entendía que también su dolor hacía parte de su proceso de sanación del alma. Esta persona ya no se encuentra en este plano, pero entonces fue una persona que tuvo una sanación del alma y pudo sanar muchas cosas a nivel generacional y de la familia. Entonces es algo muy bonito también. Sí, sin duda alguna es interesante lo que mencionas porque pues pasamos de estar en un plano vivencial a llevarnos más al área del alma, ¿no? Cuando mencionaste lo del área de medicación, Lina, ¿trabajas principalmente con área biológica y química de laboratorio como cualquier farmacia o droguería o trabajas con medicina natural como tal? Yo, Sí, con los pacientes o terapias que has tenido. no, o sea, yo no mando medicamentos, simplemente que si Ok, una persona está en un proceso, por ejemplo, una persona con cáncer está en quimios, tiene medicamentos, los que continúa. Simplemente, exactamente, que el médico haga su proceso, ¿sí? sí, Ok, simplemente estas terapias es un acompañamiento en donde, por ejemplo, las quimioterapias son muy agresivas y generan entonces también unas secuencias secundarias. Entonces el Reiki ayuda como para minimizar esos síntomas. Es eso, y también, por ejemplo, yo para el colon, yo inicialmente listo, sí, me mandaron medicamentos, pero yo con el Reiki yo ya estoy súper bien y yo ya muy rara vez me enfermo del colon, o sea, tiene que ser, no, o sea, es que es muy esporádicamente. Y, y no, o sea, yo ya no tengo que tomar medicamentos, pero con el Reiki nosotros nunca, ay, no, con esto te vas a sanar y no vas a tener que seguir tomando medicamentos, no, continúa. Por ejemplo, una depresión es una tristeza fuerte que es debida a varios acontecimientos o, bueno, listo. Pero entonces, a uno que hacen, le mandan medicamentos. Y tal vez vas al psicólogo, vas al psiquiatra, pero muchas veces no hallan una raíz del por qué llegaste a esa depresión, de qué es lo que te así está es. detonando esa enfermedad. Y es una enfermedad emocional, entonces, emocional y mental. Entonces, por ejemplo, con el Reiki también se puede trabajar esto, porque lo que se hace es equilibrar también todos los centros energéticos. Cuando nosotros, estas emociones empiezan a afectar nuestro cuerpo, inicialmente empiezan a afectar los centros energéticos, los llamados chakras. Y ya después se empieza a desencadenar en una enfermedad. Entonces con el Reiki nosotros podemos detectar este chakra está en desbalance, listo. Por ejemplo, el chakra raíz, que es el que está en los genitales, está en desbalance. Bueno, ¿qué pasa? Ah, no, es que yo soy una persona depresiva, es que yo no quiero vivir. Ok, entonces eso empieza a desencadenar muchas cosas. Este chakra está mostrando que hay algo, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta persona está en una crisis terrible en donde se está desanclando de la tierra y por eso está en desbalance este chakra. Entonces uno ya empieza a armonizar. Por ejemplo, este chakra raíz está muy relacionado con la abundancia. Entonces mira cómo muchas cosas se van entrelazando, todo es energía. Entonces hay que manejar también la parte energética. Muchas veces buscamos una solución externa cuando realmente la solución está adentro. Exactamente, creo que casi siempre eso es lo que sucede en nuestra vida y no buscamos pues allí adentro, ¿no? Lina, Ujú. creo que es muy interesante el tema, el Reiki, sabemos que nos ayuda en muchas facetas de nuestra vida a desarrollarnos personalmente también, a incluso pues tener una rehabilitación, se puede decir, de cuerpo, alma y mente también. Y creo que las personas cuando vean este video pues van a conocer un poquito más. Creo que fue un conocimiento genial. De verdad, muy agradecido que estuvieras con nosotros este cortico tiempo, pero fue indispensable, Lina. Bueno, no, muchas gracias a ti, Álvaro, por tenerme aquí. Y bueno, ahí está la invitación para de pronto quien quiera pasar Así es. por mi página para que entonces mire como los servicios que se prestan y si alguien está interesado, listo, ahí estaré. Así es, no duden en escribirle a Lina, les va a ayudar con el conocimiento y su profesionalismo. Así que Lina, muchísimas gracias por estar acá
Fuerte abrazo. Chao, chao. Chao, gracias. De nada, gracias a ti.